Por cierto, tal vez muchos o algunos de estos datos tan impactantes que te acabo de decir acerca del INE y de las corrupciones y de los escándalos electorales en México no los habías escuchado, al menos no todos. ¿Y sabes por qué? ¿Cómo es posible que estemos hablando de fraudes tan grandes, de robos multimillonarios, de una democracia de latón a precio de oro y nadie diga nada? Es porque hay, o al menos no lo dijeron cuando ese presidente estaba en turno. Es porque hay un gran cómplice en todo esto. ¿Sabes por qué México ha tolerado esto durante años sin que antes nadie protestara? Porque nos lo encubrieron. ¿Quiénes? Un monopolio que ha sido tal vez el peor cáncer de México por décadas. Me refiero a las televisoras mexicanas. Estas compañías prácticamente se han convertido en maquinarias de propaganda para defender los intereses de los más poderosos y engañar a los mexicanos, pero no solo eso. Han encubierto desde crímenes hasta fomentado los estereotipos más lacerantes de nuestra sociedad mexicana. Y es que durante años nos han mentido, nos han desinformado e incluso violentado el derecho a nuestra información veraz y objetiva de todos los mexicanos sin ningún tipo de escrúpulos. Claro que me refiero a dos televisoras en particular, a TV Azteca y a Televisa. Pero estos dos monopolios no son solo un instrumento en este sucio juego de poder. Quienes realmente tiran de los hilos son sus dueños. Eso es un hecho. Ambas televisoras han sido un cáncer para México, desde todos los ángulos posibles, pero su imperio de mentiras parece estar debilitándose cada vez más. Todavía muchos se preguntan cuáles son las acusaciones más conocidas de Televisa y TV Azteca a lo largo de estos años. ¿Están Televisa y TV Azteca realmente en la quiebra? ¿Cuál es su relación con el fraude electoral y la corrupción en México? ¿Podrían haber contribuido estas televisoras a perpetuar la pobreza tan grande en la que están sumidos millones de mexicanos hoy? Bueno, de eso hablaremos en los próximos minutos. A pesar de que hoy en día la variedad televisiva en México es extensa, el primer lugar en cuanto a rating por muchos años se ha disputado entre dos importantes cadenas, Televisa y TV Azteca. De hecho, tanto ha sido su poder y presencia que se han considerado como las mayores generadoras de contenido en español de todo el mundo. Lo que nadie nos cuenta en todas estas notas de prensa tan halagadoras hacia estas televisoras y sus dueños es que su poder mediático lo han conseguido de una forma muy reprochable y deshonesta. Ambas pertenecen a conglomerados que han sido históricamente privilegiados por los diferentes presidentes de México, quienes han usado los recursos del Estado para fortalecerlas. ¿A cambio de qué? De propaganda gratis para ellos. Por desgracia, esta inmunidad exclusiva que se concede a Televisa y a TV Azteca para tapar los escándalos del presidente en turno a través de concesiones desde un principio, ha ocasionado un auténtico duopolio en la comunicación de nuestro país. Y como consecuencia, la audiencia mexicana está en una terrible posición donde la censura y la desinformación son el pan de cada día y protegen a grupos de poder muy fuertes y poderosos. Pero para poder entender cómo es que estas televisoras nos manipulan para seguir haciendo ricos a sus líderes y a sus monopolios políticos, es necesario indagar un poco en su pasado. ¿De dónde vienen? En 1951, el Canal 2, propiedad de Emilio Azcárraga Viduarreta, recibiría la concesión por el Estado para operar como una televisión abierta. Este empresario no era ningún principiante. Tenía experiencia en el mundo de la telecomunicación, pues era el dueño de una cadena de estaciones de radio. Sin embargo, en el 55, Azcárraga Viduarreta, junto a los dueños del Canal 4 y Canal 5, decidieron asociarse. Con la unión de estos tres canales de televisión se formaría el Telesistema Mexicano, una entidad que se proponía tener todo el poder bajo una misma empresa. Y así fue. La empresa tuvo la hegemonía de la televisión mexicana por más de una década. La realidad es que, aunque para el momento existían otros canales, estos eran muy pequeños y no contaban con el músculo económico que sí tenía el Telesistema Mexicano, en donde, por cierto, el señor Emilio Azcárraga Viduarreta era el presidente. Este falleció en el 72 y es justo entonces cuando se dio el verdadero tiro de gracia al asumir el mandato su hijo, Emilio Azcárraga Milmo,
Prácticamente de forma inmediata se fusionó el Telesistema Mexicano con quien fuera su principal competencia en el momento, el Canal 8, también conocido como Televisión Independiente de México, y se formaría un verdadero monopolio del poder de las comunicaciones en México. Para el año 73, una más, la familia Azcárraga, tenía el control y poder en sus manos, pero ahora bajo un nuevo nombre, Televisa. La importante cadena que cosecharía el éxito gracias a muchas prácticas poco éticas, de las que más adelante vamos a hablar con detalles. Y luego tenemos a TV Azteca, que se fundó unas 2 décadas después y, a decir verdad, de forma bastante cuestionable. Durante el periodo del presidente Carlos Salinas de Gortari, se hizo una privatización masiva de empresas, como ya mencionamos en un video, de empresas estatales que eran propiedad de los mexicanos, con el fin supuestamente de solventar la deuda interna del país. Aunque la verdad que otros podemos leer entre líneas es que se quiso favorecer a un grupo de empresarios a cambio de respaldo, de poder y de ciertos favores. En fin, muchas empresas públicas se subastaron, por ejemplo, Teléfonos de México, que fue adquirida por Carlos Slim, o el caso de la minera Cananea, que quedó a manos de Germán Larrea. Y también se subastó el Instituto Mexicano de la Televisión, o Inmevisión, que incluía un paquete de canales del gobierno. Se llevó a cabo una aparente licitación pública en la que resultó afortunado el empresario famoso y polémico Ricardo Salinas Pliego. Y así nació Televisión Azteca. Pero hay que aclarar varios puntos de esta transacción. El magnate Ricardo Salinas compró canales del Estado a precio de vaca flaca, lo que de por sí ya hace a la compra turbia. El problema es que para poder comprar Inmevisión, Salinas Pliego recibió un préstamo de alrededor de $29 millones. ¿Y sabes quién se los prestó? Nada más y nada menos que de manos de Raúl Salinas de Gortari. Sí, así como lo escuchas, el hermano del presidente entonces. Podríamos decir entonces también que el Estado le prestó el dinero, de alguna manera, a Salinas Pliego. ¿De dónde sacó el hermano del presidente Carlos Salinas de Gortari tantísimo dinero? Para que éste les comprara a ellos mismos su propio paquete de canales estatales. No sé qué piensan ustedes, amigos, pero esto parece todo menos una compra justa. Tal vez fue una compra legal, pero no justa. El gobierno se pagó y se dio el vuelto, mientras Salinas se salió con las suyas y fortaleció su cartera de empresas que tiempo después agrupó en su conglomerado Grupo Salinas. De esta manera, TV Azteca inició sus operaciones en el año 93, convirtiéndose en el enemigo número 1 de Televisa. Como verás, estas televisoras están envueltas en polémicas y trucos sucios desde sus cimientos. Pero si de acusaciones hablamos, lo que te he dicho hasta ahora se queda bastante corto. Acusaciones más conocidas de TV Azteca y Televisa a lo largo de los años. Por ejemplo, estas cadenas de televisión han tenido por mucho tiempo una actitud muy servil hacia los mandatarios en turno y los empresarios que las presiden. Aunque esto no debe tomarnos por sorpresa, claro. Ellos nunca han esforzado en disimularlo. Ya sabemos que tanto para Televisa como para TV Azteca, ofrecer puntos de vista críticos a través de sus múltiples pantallas no es, por decirlo menos, una prioridad. Pero como dice el dicho, los hechos hablan más que 1000 palabras. Y la lista de acusaciones en contra de ambas televisoras es bastante larga, por no decir infinita. Lo peor de todo es que muchas de sus polémicas nacen dentro de los muros de sus plantas televisivas a raíz de abusos, violación de derechos humanos y malas políticas laborales para sus mismos empleados. Por ejemplo, en el 2010, TV Azteca fue acusada de no pagar horas extras e incluso negarse a que sus empleados formaran una organización sindical para proteger sus derechos. Pero Televisa tampoco se queda corta. No se escapa de las mismas acusaciones. Incluso en el año de la pandemia del COVID, se conoció que la planta se negó a pagar el sueldo a los integrantes de la producción de La Rosa de Guadalupe, mientras solo se transmitieran repeticiones del mismo. Por su parte también está el gran escándalo de corrupción que arropó tanto a Televisa como a TV Azteca en el 2013 cuando se descubrió que eran clientes directos de Traffic Sport, una compañía implicada en pagar sobornos para obtener derechos de transmisión en el continente americano de los torneos regionales de la FIFA
como la Copa Oro y Copa América. Para el momento se acusó directamente a las televisoras de recibir dinero del gobierno mexicano para obtener estos derechos que, a decir verdad, son cifras con muchísimos ceros. Sin ir muy lejos, basta con ver la programación de Televisa y TV Azteca para darse cuenta de que su parrilla de contenidos es completamente sensacionalista. Solo buscan promover el morbo del público convirtiendo escándalos y polémicas en hechos noticiosos, pero lo peor o igual de lamentable son los terribles estereotipos. Lo que es a todas luces todo esto una falta de ética periodística. Como si esto no fuera suficiente, los escándalos basados en su propia plantilla de productores y personalidades están a la orden del día. En Televisa, por ejemplo, las acusaciones de abuso sexual, acoso y maltrato se renuevan cada año, como el caso de la inclusión de un conductor acusado de violación en un conocido programa de televisión en el año 2020 y en el mismo año en el que el caso involucró a un actor de la planta. Asimismo, una famosa actriz de la planta también acusó a la misma televisora de promover una red de prostitución de alto nivel con su staff de talentos. Sin embargo, no hay un proceso judicial formal sobre todas estas acusaciones. Y cuando dije que la lista era larga, no estaba exagerando, amigos. Las controversias que envuelven a las dos cadenas más importantes de México tienen de todo un poco. Incluso casos de racismo y discriminación. TV Azteca ha sido acusada de promover la exclusión tanto en su programación habitual como en la contratación de su personal interno. Referente a esto, en el 2018 fue de dominio público las críticas hacia un conductor del canal de Salinas Pliego que hizo comentarios homofóbicos en un programa en vivo, mientras que en la planta de los Azcárragas se evidenció cómo la programación promueve no solo estereotipos negativos de amplio espectro, sino también comentarios muy racistas hacia etnias, como por ejemplo los primeros habitantes o los grupos indígenas de nuestro país. Un ejemplo conocido fue el famoso caso de la presentadora de Televisa que se pintó la cara de marrón para hacer una parodia de la famosa actriz Yalitza Aparicio. Al parecer no hay quien ponga un alto a las atrocidades que suceden tanto dentro de las pantallas de Televisa y TV Azteca como fuera de ellas. Se sienten intocables. Y hasta cierto punto es lógico. Son intocables, porque son parte del entramado de corrupción que México construyó por décadas, de censura, de fraudes, que ha perpetuado por años el Estado desde que nacieron estas televisoras. Y te lo voy a demostrar. Ambas televisoras tienen relación con el fraude electoral y la corrupción en México. El vínculo de Televisa y TV Azteca con funcionarios políticos data de mucho tiempo atrás. Estas televisoras siempre han sido un emblema de corrupción y amiguismo. En el año 1988 lo dejaron muy claro para todo México, cuando se suscitó una gran polémica en contra de Televisa, porque apoyó deliberadamente al candidato del Partido Revolucionario Institucional, por lo que la Procuraduría General de la República supuestamente investigó el caso. Y es que desde siempre, los medios que forman parte de estas gigantescas cadenas mexicanas han sido partícipes de fraudes electorales. El último caso más conocido fue en el 2006, cuando tanto TV Azteca como Televisa fueron acusados de manipular la cobertura de las elecciones presidenciales en favor de un candidato específico. Se dijo que las televisoras recibieron pagos exorbitantes de dinero por esta sucia y poco ética labor. De eso los acusaron. Los comicios electorales de ese año estuvieron, amigos, plagados de irregularidades. De hecho, se acusó al expresidente Vicente Fox de intervenir y ser quien dio principalmente las directrices a los medios de comunicación para favorecer al candidato de su propio partido. Finalmente, Felipe Calderón llegó a la presidencia y Andrés Manuel López Obrador, el hoy presidente, fue derrotado, y eso lo llevó a un fuerte conflicto social en México. Como ven, con dinero de por medio, todo es posible. Y mientras los presidentes de turno en México despilfarraron toneladas del dinero de los impuestos de todos los mexicanos, mucho de ese dinero fueron a parar para favorecer a los líderes de las grandes cadenas de televisión en México, aun cuando el país estaba en situaciones precarias, sin tener siquiera la esperanza de tener un salario que le permitiera a muchos mexicanos vivir dignamente. Televisa y TV Azteca
Han usado un arma infalible para protegerse copiando el modelo de América Latina en general, la censura. Respecto a este tema, hay mucho que decir, amigos. Todos sabemos que la información es manipulada y censurada en los medios mexicanos, especialmente si se trata de protestas, como fue, por ejemplo, el caso de las protestas estudiantiles del 68 en la Plaza de las Tres Culturas, provocando la muerte de más de 300 personas, o más recientemente el movimiento Yo Soy 132 en el 2012, que exigía nuevas reformas en cuanto a la democratización de los medios, la educación y la economía. Y si pensabas que esto era todo, espera un momento, porque no podemos dejar de mencionar las acusaciones de monopolio en contra de las dos televisoras y de sus líderes. Ambas cadenas se han dedicado a la proliferación de empresas en todos los sectores comerciales de México. Podríamos decir, de hecho, que buena parte de la economía mexicana ha estado en manos de estos dos monopolios a través de sus dueños. Ahora, durante los últimos meses, se han hecho más y más fuertes los escándalos de rumores de que tanto TV Azteca como Televisa pudieran estar pasando por una fuerte crisis económica e incluso en la quiebra. Y sus dueños han presumido en notas en distintos medios de comunicación una vida de lujos, para pretender que no están en apuros económicos. Pero ¿qué tan cierto puede ser? ¿Es posible que esta sea otra artimaña para no cumplir con ciertas obligaciones fiscales? Bueno, vamos a descubrirlo. ¿Están Televisa y TV Azteca realmente en la quiebra? Al parecer, el imperio que ha construido la televisión mexicana a través de sus dos principales cadenas ha dejado de tener buena parte de visibilidad entre la población mexicana, tanto en TV Azteca como en Televisa. No están en su mejor momento. Las acciones de TV Azteca se han venido desplomando en la bolsa de valores. Incluso acreedores han solicitado que TV Azteca se declare en bancarrota en Estados Unidos. Y eso ocasionó la preocupación en muchos inversionistas, haciendo que su valor cayera en un 31%. Para la cadena, esa es una cifra histórica. En el 2021, Salinas Pliego comentó, por cierto, que fue un gran error el dejarse ver como lo que en realidad es, un evasor de responsabilidades fiscales. Este se saltó el pago de bonos adquiridos con inversionistas, lo que provocó una gran desconfianza en el mercado y lo llevó a la situación actual. Eso y muchos otros factores. Pero no es la primera vez que TV Azteca enfrenta controversias fiscales. Recordemos que en el 2007 se le acusó también de evadir el impuesto al fisco de México. Y de ahí en adelante la cifra ha escalado, unos cuantos ceros más. Y para el año 2021, la deuda se calculó en unos 40,000 millones de pesos, de los cuales solo pagó 2,000 millones de pesos más o menos en impuestos atrasados a México. Y eso porque tuvo que enfrentarse a la corte. Y las deudas no solo son con el fisco mexicano. Un antiguo colega también reclamó la devolución de su dinero. En el 2003, un colega de TV Azteca le pidió su pago de regreso. Raúl Salinas demandó a Salinas Pliego a través del despacho Collado y Asociados para que le devolviera el pago de 29 millones de pesos, casi 30 millones, esos que te conté en un principio. Esos con los que justamente adquirió a los canales que hoy forman TV Azteca. Y Televisa tampoco está muy bien que se diga. En el 2019 reportaron solo 858 millones de pesos en los primeros 3 meses del año, lo que significó una caída del 13% respecto al año anterior. Las cosas no pintan nada bien para la televisora mexicana, para ninguna de los dos. En el caso de Televisa, en el 2020, la fortuna de Emilio Azcárraga se redujo en un 20%. Más recientemente, Televisa reportó una pérdida de casi 14,000 millones de pesos durante el último trimestre del 22. Aunque ninguna de las dos emisoras se ha declarado oficialmente en quiebra, es claro que no están en su mejor momento. Esto a pesar de que entre las dos televisoras siguen dominando casi en su totalidad el mercado televisivo de México. Televisa con el 49% aproximadamente y TV Azteca domina el 36%. Donde solo un 10% representan a las compañías independientes y emisoras al servicio de los gobiernos de cada estado. Entonces, sabiendo que en el fortalecimiento de estas cadenas ha estado involucrado mucho dinero del Estado, de todos los mexicanos, yo creo que todos tendríamos que preocuparnos y preguntarnos, ¿han contribuido Televisa y TV Azteca a la pobreza de México? Ha quedado claro que la influencia de ambas televisoras en la sociedad ha crecido con años,
pero lamentablemente solo ha servido para poner más ceros a sus cuentas bancarias y beneficiar a quienes se alinean con sus propios intereses. La historia nos demuestra cómo desde los inicios tanto Televisa como TV Azteca han buscado tener la hegemonía de la comunicación en México con la única visión de volverse intocables. Ellos son quienes tiran los hilos y quieren que la opinión pública siga siendo su marioneta en este juego despreciable. Conseguir que se hable de las realidades que día a día viven los mexicanos en los medios de comunicación es una misión casi imposible. La pobreza y quienes la padecen han quedado en un rincón invisible a los ojos del mundo. Sin duda, Televisa y TV Azteca son un cáncer que está haciendo metástasis, llevándose a su paso la esperanza de tener una calidad de contenido y libertad de expresión en México. Han convertido a la información en un producto de consumo más, carente de sentido y lleno de estereotipos y de racismo, mientras estas cadenas de televisión han recibido millones de dólares para actos de corrupción, fraudes, encubrir escándalo y manipular la verdad. Un gran porcentaje de mexicanos mueren cada año por temas relacionados directamente con la pobreza. Pero a pesar de esto, no parece ser un tema que merezca un espacio en la prensa ante el criterio de los multimillonarios de estas cadenas televisivas. Pero más allá de la trayectoria vergonzosa de ambas televisoras, lo más sorprendente es cómo constantemente sus líderes son reconocidos como empresarios, modelos a seguir, y piden respeto. Parecería que poco importan los comentarios misóginos, clasistas y polarizantes de sus dueños a través de sus cuentas de Twitter, como en el 2020 cuando uno de ellos sugirió en la pandemia que no era tan grave como decían. Y ni qué decir de la mala fama de la dinastía que persigue a Televisa, especialmente a sus dueños y a su fundador conocido como el Tigre Azcárraga, un personaje que fue ampliamente conocido por tener prácticas poco éticas y actos de corrupción que lo llevaron a convertirse en uno de los hombres más millonarios e influyentes de México, un legado que dejó a toda su familia y que continúa aún vigente. Finalmente, amigos, no queda más que aceptar que la televisión mexicana es un negocio no muy ético, en donde solo prevalecen los más fuertes, los más poderosos y millonarios, sin importar a quién tengan que llevarse por el medio.